Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. El tema a desarrollar hoy día es la anatomía aplicada neuromuscular y ligamento. Mi nombre es Dr. Grover Flores Flores. El tema es corto. Se encuentra en nuestro libro de referencia de Alonso, Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Y de esta manera damos inicio al tema. Los huesos articulares son los encargados de guiar los movimientos de la mandíbula, que se originan en las fuerzas musculares, y los ligamentos, a su vez, son responsables de limitar la amplitud de dichos movimientos. La acción limitante fisiológica empieza a producirse a partir del perímetro de los movimientos. Cuando un movimiento llega al límite o sobrepasa, el ligamento comienza a tensarse para no permitir un estiramiento exagerado de las estructuras musculares y articulares. Ligamento es una banda de tejido conectivo fibroso, muy sólido y elástico, que generalmente su función es unir un hueso con otro en una articulación y de esa manera mantener estable la articulación. Músculo. El músculo es un órgano o masa de tejido compuesto de fibras que mediante la contracción y la relajación sirven para producir el movimiento en el hombre como en los animales. Como ya había mencionado, su función de los ligamentos es limitar la amplitud de los movimientos. Vamos a dividir los ligamentos en dos grupos. Sobre la base de efectos que las prótesis o la oclusión pueden tener sobre ellos. El grupo de ligamentos que van a actuar durante el cierre o cuando exista algún tipo de contacto en el que van a participar las arcadas superiores e inferiores en oclusión, en el cual van a participar los ligamentos periodontales. Un segundo grupo de ligamentos que van a ser encargados de limitar todo el movimiento excéntrico con contacto dentario o sin contacto. A esto nos referimos a lo que es la protrusión, que es el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante en máximo contacto de las piezas dentarias. Otra
que va a ser la lateralidad, que va a ser el movimiento funcional que ocurre en la masticación. Como vamos a observar en la fotografía, hay una desoclusión, también denominada relación excéntrica. En este capítulo nos referimos a las características de los ligamentos de la articulación temporomandibular y vamos a hacer relevancia a lo que es en nuestra cátedra. Estos ligamentos están constituidos por tejido conectivo, que va a ser uno de los tejidos fundamentales del organismo y que específicamente van a estar compuestos por tres elementos. Una de ellas que va a ser las fibras colágenas, que son las más comunes en el cuerpo, que dan al tejido conectivo consistencia, resistencia a la tracción. Se agrupan en un paquete o lámina de varias micras que van a estar en un 80% del peso, los cuales van a estar distribuidas en distintas formas y distintas estructuras. Por la función que deben cumplir. También presentan un segundo elemento que va a ser lo que es la elastina, que como su nombre indica, es una proteína de tejido conjuntivo con funciones estructurales que les otorga cierto grado de elasticidad a los tejidos y que también posee menos fuerza tensional. Un tercer elemento que va a ser el elemento reticulina. Son un tipo de fibras de matriz extracelular de los tejidos conectivos, formadas sobre todo por colágeno tipo 3. Estas fibras forman un entramado red que da soporte a ciertos tejidos blandos, como algunos órganos linfoides, el hígado y la médula ósea. Todos estos tres elementos del tejido conectivo se encuentran sumergidos en una matriz o sustancia fundamental constituida por un mucopolisacárido, el glucoaminoglicol y agua. Dicha matriz que va a permitir la lubricación y nutrición de las fibras del tejido conjuntivo. Histológicamente,
El tejido conectivo ordinario puede ser denso o laxo, según la concentración de fibras colágenas. Los ligamentos, por su función, cumplen están compuestos por tejido conectivo denso. Las fibras colágenas pueden tener un ordenamiento longitudinal, regular o multidireccional, según su función que deben cumplir. En el examen microscópico se ve que las fibras colágenas tienen la forma ondulada, característica que le da la capacidad de experimentar un alargamiento elástico de 20 a 30% de su longitud. Sin embargo, debemos de aclarar muy bien que el ligamento no tiene la capacidad elástica, sino que su estructura en onda es la que le da esa pseudoelasticidad. Cuando un ligamento es sometido al esfuerzo de limitar un movimiento, existen tres posibilidades que corresponderán a tres respuestas diferentes. El primero, que el esfuerzo no implique superar el 20 a 30%, que en cuyo caso, cuando el esfuerzo desaparezca, todo volverá a la normalidad. Es decir, que solo ha habido una deformación elástica. Segundo, que el esfuerzo supere ese 30%, se producirá una deformación plástica que en virtud del tiempo de duración y la intensidad de las fuerzas que hayan actuado, producirá un alargamiento de las fibras colágenas sin la recuperación total. Es el efecto, este es el efecto típico que ejercen los microtraumas cuando producen tracciones a nivel de la articulación temporomandibular, lo que aumentan los espacios intraarticulares y permiten un incremento en la amplitud de movimiento
en el complejo disco-condilio. Tercero, que el esfuerzo sea muy grande en un periodo muy corto, se produzca un desgarro, que es la ruptura de la inserción con una deformación permanente y la propiedad intrínseca de los ligamentos, vale decir, limitar el movimiento. El valor clínico de los distintos casos que hemos mencionado reside en el hecho de poder interpretar qué sucede a nivel de la articulación temporomandibular y los ligamentos periarticulares cuando se producen tracciones y sea como medio terapéutico por un traumatismo o como resultado de una mala oclusión. Cuando se inmoviliza la articulación como parte de un tratamiento de las disfunciones, se produce modificaciones tanto en la matriz como en las fibras colágenas. En los ligamentos se produce un reordenamiento y una neoformación de las fibras que conducen una marcada reducción de la extensibilidad original y de la amplitud de movimiento. La reducción de esta última se vuelve notoria después del retiro de la fijación. En cambio, las tracciones que se producen como consecuencia de las palancas de la clase 1 o clase 2 por las malas oclusiones que se producen como consecuencia provocan una deformación de carácter plástico de la cápsula articular, con la consiguiente hipermovilidad articular, en cuyo caso los elementos intraarticulares pierden su relación fisiológica y comienzan a manifestarse alteraciones como lo que es la subluxación, que va a ser el desplazamiento parcial del cóndilo mandibular de la cavidad glenoidea. También se puede observar lo que es la luxación unilateral o bilateral, que va a ser la separación completa de las superficies articulares de los cóndilos mandibulares de la cavidad glenoidea. Entre los ligamentos
relacionados con la articulación, consideramos un ligamento fundamental que va a ser el ligamento temporomandibular, que va a estar unido de forma anatómica y fisiológica a la cápsula articular. En su parte superior, inserto en el hueso temporal, en la, perimétrica de la cavidad glenoidea y inferior en el cuello del cóndilo del maxilar inferior, que se va a encargar de la relación eminencia, disco y cóndilo, que es el, que es el responsable de mantener la unidad articular con la máxima estabilidad, permitiendo y limitando todos los movimientos de la mandíbula, sin que se produzca ninguna modificación. También existen 3 ligamentos accesorios. Un primer ligamento accesorio que va a ser el pterigomaxilar, que va desde el gancho del ala externa de la apófisis pterigoides hasta el trígono retromolar. El segundo ligamento accesorio que va a ser el ligamento esfenomaxilar, que va desde la apófisis estiloides a la espina espic, perdón, a la espina espic del maxilar inferior. Y un tercer ligamento accesorio, que es el ligamento estilomaxilar, que va a ir de la apófisis estiloides al borde posterior de la rama ascendente próximo al gonio. Estos 3 ligamentos tienen la característica de que sus fibras se hallan ordenadas fundamentalmente en forma longitudinal, dado que siempre desempeñan su función en la misma dirección y limitan básicamente el movimiento de la apertura. La cápsula, en cambio, deberá limitar movimientos que van en todas las direcciones, puesto que el cóndilo se puede desplazar hacia abajo, hacia adelante, hacia adentro o afuera. Por tal motivo, sus fibras deben estar ordenadas para poder limitar todos
estos movimientos para la cual presentan un aspecto entrecruzado con diferentes orientaciones según las distintas zonas de la cápsula articular. Con esto concluyó el tema. Como ya les había indicado a inicios, el tema es muy corto. Pueden repasar en su libro de referencia de Alonso de Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral, de la página 73 al 78. Ha sido un gusto poder impartirles este tema y desearles que tengan un buen fin de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias.